Seguimos en la continuidad informativa de Canal E y nos vamos a meter de lleno en los números del mercado local con las cifras recientes que indican fuertes caídas, y para analizar justamente estos números estamos conectados con Lucas Caratini. Él es economista y ya te estamos recibiendo. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos por ahí. Bueno, ¿qué está pasando en el mercado local? Bueno, mira, lo que estamos viendo en las últimas ruedas es una caída muy fuerte de lo que son los activos argentinos. Es cierto también que tenemos un efecto de todo lo que es mercados emergentes. No nos olvidemos que Argentina es considerado un mercado, bueno, somos standalone, pero bueno, somos considerados un mercado emergente. También están experimentando caídas, pero bueno, nosotros creemos que es mucho más un efecto local propio lo que estamos viendo. Estamos viendo también que lo vemos con cierta preocupación, muy fuertes caídas en lo que son los activos en pesos, sobre todo la deuda del Tesoro. Vemos al Banco Central muy activo en lo que es recompra de bonos del Tesoro. Más, cuando vos vas a la curva de rendimientos de los diferentes instrumentos, se puede ver muy claramente dónde está interviniendo el Banco Central, dónde está dando salida, por decirlo de alguna manera, en qué títulos está dando salida el Banco Central y en cuáles no. Instrumentos que llegaron a rendir prácticamente, estamos hablando de instrumentos que ajustan por inflación en este caso, llegaron a rendir entre 1, 2, 3 puntos, y ahora hay instrumentos que te rinden más o menos el 20% sobre la inflación, con lo cual son caídas muy muy fuertes. Solamente ayer se estima que más o menos el Banco Central tuvo recompras por algo así como 180.000 millones de pesos de intervención, solamente para tenerlo en claro, en lo que es la curva en pesos de la deuda. No estamos hablando de intervención en los dólares financieros ni ningún otro tipo de intervención del Banco Central, es pura y exclusivamente en la intervención de la curva en pesos. Ayer estimamos que hubo una intervención de más o menos 180.000 millones de pesos, más o menos. Bueno, todo esto está marcado, ¿no? Sin duda por la incertidumbre electoral. En ese sentido, ¿qué es lo que recomiendan, no, ustedes para sus inversores en este contexto de, digo, septiembre también fue un mes de toma de ganancias? ¿Qué se puede hacer en octubre en ese contexto también en ese marco? Además, a lo que dijiste recién, te sumaría que vemos que hay mucho desarme también de lo que es plazos fijos, con lo cual también vemos mucha venta de lo que es títulos Sí. públicos, porque no nos olvidemos que la contracara muchas veces de un plazo fijo de una persona es o LELIQs, o también pueden ser en este contexto títulos del Tesoro, porque bueno, el Banco Central lo habilitó de esa forma a integrar los encajes de los plazos fijos, con lo cual ese desarme de plazos fijos también contribuye a venta de diversos títulos públicos, ¿no? Y además de todo tenemos en breve una nueva licitación del Tesoro en la Sí. cual se licitan 760.000 millones de pesos más o menos, que es la última licitación antes de las elecciones, ¿no? Con todo lo que eso implica. Nosotros en este contexto, para los clientes, bueno, obviamente siempre hago la salvedad, hay que ver en qué contexto está el cliente, si es un cliente regulado o no regulado, si es un cliente que puede acceder al dólar financiero o no. Obviamente en el caso de los clientes que pueden tener activos dolarizados y una cartera dolarizada es lo que le estamos recomendando. No necesariamente que compre directamente dólares, sino que compre algún tipo de activo dolarizado, como lo puede ser una obligación negociable Sí. de alguna empresa argentina, que hay un popurrí muy interesante de activos para elegir invertir. Y ya para lo que es por ahí activos, clientes regulados que no pueden por alguna razón, como puede ser por ejemplo un importador, que no puede tener directamente instrumentos en dólares o tiene un límite a la tenencia en instrumentos en dólares que puede tener, le estamos recomendando instrumentos sumamente libres de riesgo, por decirlo de alguna manera, que puede ser, por ejemplo, una caución bursátil o alguna obligación negociable también, pero en este caso en pesos de alguna empresa, para salir de lo que es riesgo tesoro. ¿Por qué? Principalmente porque no vemos que necesariamente haya un escenario de lo que puede ser algún tipo de reperfilamiento o algún ruido por ese lado de la deuda, sino por el hecho de puede haber muchísima volatilidad en los próximos Claro. días con lo que respecta a la deuda, sobre todo con las intervenciones que está teniendo el Banco Central. Pensaba en qué tendencia viste, Lucas, por ejemplo, hasta el mes de septiembre y cómo puede llegar a cambiar, ¿no? El color de el mercado, esa propia tendencia a partir de octubre y hasta el mes de diciembre, e incluso los primeros meses el próximo año. Bueno, mira, ayer, si quieres tener así un poco de contexto, prácticamente nadie quería vender dólares. O sea, no es que no podés comprar dólares, lo podés hacer, pero nadie estaba muy
dispuesto que digamos a dar oferta de dólares, Sí. con lo cual me parece que ese es un buen resumen de el contexto que tenemos hoy y la demanda de fuerte de cobertura que hay de parte de los diferentes clientes y agentes económicos que de alguna manera buscan cubrirse, ¿no? de Claro. lo que es la inflación esperada. Y bueno, también no nos olvidemos, ya por ahí mucho no se están haciendo ese tipo de cuentas, la emisión que está encarando el Banco Central es muy fuerte, pero ya no solamente por un tema de financiamiento directo de lo que es el Tesoro, sino por un montón de otras fuentes, intervención de los, por ejemplo, la intervención de los dólares financieros también es emisiva, porque en ese proceso de comprar y vender dólares para mantener, o mejor dicho, comprar y vender bonos para mantener lo que es el dólar financiero, que también les está costando mantener, genera también una emisión de pesos. En el neto te genera emisión de pesos, con lo cual cuando vos sumas todos esos canales de emisión, la emisión es realmente muy fuerte. Y si además de eso vos le sumás un contexto de un claro deterioro de lo que es las expectativas a futuro, por lo menos de corto plazo, como muy bien dijiste vos, por el tema de la incertidumbre más que nada, es natural que los agentes económicos busquen cubrirse, porque bueno, básicamente no querés obviamente comerte la pérdida de valor que está teniendo la moneda y que va a tener en el corto plazo, ¿no? Hoy escuchaba a un analista de mercado que decía, no solamente el contexto local lo ayuda al ministro Massa, sino tampoco el internacional, ¿no? Especialmente con lo que pasa en Estados Unidos con la suba de tasa. ¿Qué querría decir esto, Lucas? Explícanos. Sin dudas, nosotros, no nos olvidemos que lo que es la Fed en Estados Unidos está con un tema también, obviamente en otro tipo de contexto, porque la inflación nuestra no está ni de cerca con la inflación que hay en Estados Unidos, pero bueno, tienen un tema inflacionario también ahí. No nos olvidemos que también la Fed tiene un doble mandato, que es cuidar el empleo, además de cuidar el valor de la moneda, con lo cual hay mucho ruido también en torno a lo que puede pasar en los próximos meses con lo que es las decisiones de tasa de la Fed. Lo que vemos en mercado es obviamente, como bien dijiste vos recién, hay una suba de tasas paulatina de toda la curva de rendimientos de lo que es la curva del Tesoro de Estados Unidos, y eso obviamente te genera un impacto en no solamente en la Argentina, sino en cualquier otro mercado, porque te genera una salida de activos más riesgosos, como puede ser un mercado emergente, para obviamente ir a lo que son títulos del Tesoro de Estados Unidos, que son considerados por excelencia los activos libres de riesgo, ¿no? Con lo cual todo eso, para ponerlo en resumen, lo que te genera es cualquier otro agente que se quiera financiar, se va a estar financiando a una tasa mucho más cara. Si querés, por ejemplo, cuando se emitieron los bonos argentinos, se emitieron una determinada tasa. Si nosotros tuviésemos que ir hoy al mercado, más allá del riesgo país puntual que tiene la Argentina, que es muy alto, incluso tiene un riesgo país normal. Y subió además, ¿no? Recientemente. Sí, así es. ¿Tenés la cifra ahí fresca, Lucas? ¿De cuánto está la tasa de interés en Estados Unidos? El riesgo país. Ah, sí, el riesgo país. Estamos en 2.000 puntos largos. No sé cómo cerró ayer, pero estamos en 2.000 puntos largos, muy largos. 2.600 más o menos, algo así. 2.600 más o menos, sí, rondamos por ahí. Que ya te diría que ya ni siquiera es una variable que se mire tanto, por decirlo de alguna manera, porque ya el riesgo país que vos tenés no es por un contexto de mercado, sino es muy fuertemente generado por el contexto político que vos tenés. Si vos realmente tuvieses un acomodamiento político de cualquier partido, no aquí tiene que ser un partido en particular, realmente veríamos una baja fuerte del riesgo país, que no implica que vos te puedas financiar y tengas opciones de financiamiento. ¿Por qué? Porque justamente en el contexto de suba de tasas, de lo que sería la Fed en este caso, también te restringe el acceso al mercado. Claro. Si vos tuvieses que ir a emitir deuda, te estás endeudando a una tasa muy alta, sin tener en cuenta obviamente que si vos salieses hoy a mercado es bastante inviable, digamos, porque estarías pagando más de 20% arriba de lo que es un título risk free en este caso, con lo cual no es viable obviamente emitir títulos al 25% en dólares, pero así todo con un riesgo país normal de cualquier país comparable vecino, se tornaría bastante difícil salir a emitir deuda por el contexto efectivamente de la suba de tasas de la Fed, que eso también, no nos olvidemos, puede generar implicancias en caída de los principales productos que exporta la Argentina, que en este caso son commodities. En general, la suba de tasas de la Fed no se lleva bien con el precio de las commodities, que en este caso vienen aguantando bastante bien, dado el contexto, pero si seguimos viendo subas muy fuertes de tasa, podemos ver también caídas en lo que es
los precios de las commodities, que a nosotros obviamente nos pega mucho el lado del comercio exterior y de las exportaciones, ¿no? Bueno, y hablando, ¿no? Además, otra vez en el plano local de lo que pasó con las exportaciones, la cifra que marca, ¿no? Cuántas divisas ingresaron en estos primeros 9 meses del año es la mitad, ¿no? Respecto a lo del año pasado, un año que ya estaba marcado incluso por el efecto de la sequía y eso complica más. Digo, es un contexto realmente difícil, vos lo analizabas recién en el plano local e incluso en el internacional para Argentina. No, sin dudas, y así todo te sumaría que incluso el año que viene, teniendo obviamente un año partiendo del supuesto del agro normal, Sí. teniendo ya Vaca Muerta exportando y no teniendo déficit energético, teniendo un superávit de ponerle más o menos 5.000 millones de dólares, unos 15.000 millones de dólares, si querés, ya de extra del agro, digamos, que este año no lo tuviste, ponele que tenés un extra de unos 20.000 millones de dólares, así todo estás complicado en la foto. ¿Por qué? Porque vos estás acumulando, por un lado, mucha deuda comercial de importadores, que tienen CIRAs aprobadas pero no liquidadas, que eso siempre hay deuda de ese tipo, pero en un contexto normal son unos 15.000, 20.000 millones de dólares, cuando mucho, ese número ya en 40.000 millones de dólares, más o menos, y a eso obviamente le tenés que sumar la deuda del tesoro, que hay que pagar, es en pesos, o mejor dicho, indexada, pero también hay que pagarla. Tenés los pagos al fondo, los pagos a diversos organismos públicos. No nos decimos que ya hemos llegado también a un acuerdo con el Club de París, no para que nos financie más plata, sino para ir pagando la deuda que previamente teníamos con ellos. Y además de eso, tenés el pago de por sí de lo que es la deuda externa argentina, además de muchas empresas que también tienen que pedir acceso al mercado para pagar su propia deuda y hacer giros de dividendos y, bueno, otras operaciones de lo que sería el sector privado, ya que también son demandantes de dólares. Cuando vos sumás todo esto, esos 15.000, 20.000 millones de dólares extra que vas a tener por ser un año normal, digamos, no por algo en particular que básicamente estamos creciendo mucho o estamos Sí. aumentando mucho nuestras exportaciones, sino es por volver a un año normal. No estamos muy sobrados, por decirlo de alguna manera. ¿Vamos a tener más dólares? Sí, pero si vemos el contexto interno y le sumamos además, como bien comentaste vos antes, lo que puede ser el contexto externo en los próximos meses, la foto es una foto relativamente complicada, te diría. Y si además de eso le sumás internamente el tema que tenemos de la inflación que sigue escalando y toda la incertidumbre que tenemos, que gran parte de todo en economía son las expectativas, y realmente hoy las expectativas de los agentes no son buenas y no están alineadas tampoco. ¿Por qué? Por la incertidumbre y porque principalmente nos cuesta ver hoy de cualquier potencial ganador, que no nos olvidemos a hoy, la foto es cualquiera de los 3 candidatos tienen chance de ser presidente y de gobernar. No tenemos muy en claro, tampoco necesitas mucho detalle, pero no tenemos muy en claro ¿Qué se va a hacer? cuál va a ser el programa económico. ¿Cuál va a ser? Sí tenemos lineamientos generales muy interesantes y muy importantes, como por ejemplo que el déficit hay que encararlo, que eso es una discusión que hace mucho tiempo no había, que es algo muy positivo, pero nos faltan detalles, obviamente, de la película. Bueno, veremos si se conocen más, ¿no? Propuestas de cara a las elecciones generales.